Bienvenidos a la segunda parte de esta clase número 27. Continuamos con el análisis del sistema nervioso. En este caso avanzamos respecto de los conceptos relativos al sistema nervioso vegetativo. Puntualmente vamos a describir en nuestro cuadro que analizamos al principio de lo que es el video número 1 el componente del sistema nervioso periférico, el cual ya conocemos. Eh, Específicamente lo describimos cuando dimos los plexos que corresponden al miembro superior, el plexo cervical y el plexo braquial, y los plexos correspondientes a la inervación motora del miembro inferior y de la pelvis cuando analizamos el plexo lumbar y el plexo sacro. Igual hoy vamos a agregar algunos conceptos respecto a lo que es información aferente y eferente a partir de los nervios periféricos, pero vamos a dedicar la mayor parte del tiempo este segundo video al análisis del sistema nervioso autónomo con la división de simpático y parasimpático y haciendo la salvedad del sistema autónomo entérico como una posible tercera división para quienes lo toman así. Específicamente, haciendo referencia al sistema nervioso periférico, vamos a recordar que estaba formado por todos los axones que formaban los diferentes nervios que saliendo a partir de la columna, de la médula vertebral específicamente, iban a recorrer las diferentes estructuras orgánicas para distribuirse a lo largo de la periferia corporal. En este caso existían dos tipos de nervios periféricos, aquellos que eran sensitivos o sensoriales y que transmitían información desde la periferia, desde el receptor que correspondiera al órgano que estamos analizando, que estemos analizando en ese momento, y que mediante la circulación de la información nerviosa a través de los tractos ascendentes que vimos en la configuración interna de la sustancia blanca de la médula espinal, llevaban información sensorial desde el receptor periférico hacia los órganos de recepción e integración sensorial a nivel cortical. Por otra parte, estaban los nervios motores que, bajando a través de los tractos descendentes de la sustancia blanca de la médula espinal, traían una respuesta básicamente motora o de ejecución desde la corteza cerebral y hasta el efector periférico, entonces, que iba a ser el encargado de actuar en función de la resolución que se hubiera tomado en los centros superiores. Aquí lo que vemos es una estructura microscópica de lo que es el componente de un nervio periférico con el análisis de los componentes medulares, con las raíces posteriores, los ganglios y el nervio raquídeo que formaba y todas sus estructuras de epineuro, perineuro y endoneuro que han conocido, inclusive la vaina de mielina que han conocido en histología. ¿Sí? Si hacemos referencia a lo que ya describimos en clases anteriores, estos nervios periféricos estaban organizados en plexos que formaban 4 instancias diferentes: el plexo cervical, correspondiente a todo lo que es las raíces que iban de C1 a C5 y que básicamente daban inervación sensorial y motora a lo que era región de cuello y hombro y cabeza. El plexo braquial entre el nervio espinal C5 y T1 para todo lo que es región de hombro y miembro superior. Los nervios torácicos no tenían un plexo entre sí, directamente salían como raíces nerviosas desde las raíces de T1 a T12 para distribuirse a lo largo de todo lo que eran las estructuras del tronco. Y ya luego en zona lumbar nos encontramos con el plexo lumbar, uniendo las raíces de la primera a la cuarta lumbar a todos músculos y región de la zona alta del muslo y de la pelvis, con el nervio femoral como principal nervio, era la zona que controlaba, y la región del plexo sacro que a partir del E4, S1 y hasta S4 daba toda la inervación específica de lo que era parte pélvica, ¿sí? Y parte posterior del miembro inferior a través del principal nervio corporal, que era el nervio ciático.
Estos nervios o estos plexos organizaban estructuras que habíamos descrito como dermatomas y miotomas, es decir, estructuras sensoriales y estructuras donde correspondían a un grupo de músculos inervadas por una raíz espinal y presentaban un gráfico como vemos en imagen, con los que se conocen como dermatomas cervicales, torácicos, lumbares o sacrales, a partir de la zona de inervación de cada una, correlacionando un área específico de sensibilidad para cada uno de las raíces nerviosas, como vemos en la imagen. Recordamos que estos nervios suelen ser nervios mixtos, que llevan tanto información sensorial como motora, aunque pueden llegar a ser solamente sensoriales o pueden llegar a ser solamente motores, dependiendo de cuál estemos analizando. Un punto importante que tenemos que agregar acá respecto a lo que es esta división sensorio-motora es lo que corresponde al conocido como homúnculo de Penfield. Este homúnculo fue un mapa descubierto por el neurocirujano americano Wilder Penfield, que básicamente organizó a nivel de la corteza cerebral la ubicación que tiene cada uno de los órganos y de las regiones, ¿sí?, en función de su capacidad sensorial en lo que es la corteza cerebral. Esto es, cada vez que un nervio periférico lleva información hacia la corteza y la deposita ahí, hace sinapsis, ahí la información, esa información recae en una zona específica para cada una de las estructuras periféricas. Obviamente existe un homúnculo a nivel sensorial, que lo vemos graficado acá. Esto es una forma de graficarlo a partir de la correlación entre la cantidad de área cortical que tiene cada uno de los componentes periféricos a nivel sensorio y a nivel motor, ¿sí? Esto implica entonces que aquellas zonas con mayor inervación sensorial y que abarcan mayor cantidad de zona en la corteza se van a representar en este homúnculo con un mayor volumen. De ahí que los labios, la lengua, las manos, ¿sí?, la oreja, la zona de la nariz o de los ojos tengan una mayor información o una mayor cantidad de receptores por ser órganos más sensitivos, de diferentes tipos de sensibilidad táctil o gustativa o olfatoria, y por ende representen más cantidad de superficie a nivel cortical. De ahí que el homúnculo tiene las manos, los labios o la boca más grandes. En el caso de lo motor, obviamente vamos a estar bajo el mismo concepto, que va a estar representada con mayor volumen en el homúnculo las zonas que tengan mayor cantidad de área cortical en lo que es el área motora y que corresponda al control de la motricidad de esa región. Las manos, como podemos ver, son las zonas de mayor discriminación de movimientos finos, por ende la que representaría mayor espacio o mayor terreno en lo que corresponde a la corteza motora allá en el lóbulo frontal, como vimos hoy. Si esto lo llevamos a imagen, acá tenemos por un lado en celeste lo que es el córtex motor graficado. Fíjense, esto sería un corte frontal del cerebro. Acá estaríamos el hemisferio derecho con todo el contorno del lóbulo frontal y la cisura o el surco interhemisférica. Están ubicados, fíjense, en mayor territorio a nivel sensorial. Lo que es la cara ocupa más parte de la corteza, las manos, ¿sí?, los pies, que son bastante sensibles. Fíjense el poco terreno que hay para lo que es la zona de la pantorrilla y el muslo, por ejemplo, o la zona de la espalda, que obviamente es mucho menos discriminativa a nivel sensorial. De la misma forma, la lengua, ¿sí?, tiene una región importante. De la misma manera, todo el componente motor, ¿sí?, con las manos, con mayor, fíjense, tiene prácticamente la misma capacidad, la misma superficie cortical el componente de las manos que el componente de los pies. En este caso es un poco más grande, lo que prácticamente el miembro superior, manos y miembro superior, corresponden a mayor volumen de lo que corresponde a la zona de la espalda o de la cadera.
Lo mismo para lo facial, sabiendo que tiene un componente de motricidad fina bastante importante a partir de los músculos de la mímica que estudiamos allá por el primer semestre. Bien, pasamos un poquito al sistema vegetativo. Último tema, en este caso sistema autónomo vegetativo, ya saliendo de lo que es somático y habiendo descrito lo que es central y lo que es periférico. Vamos a discriminar esta parte del sistema nervioso que básicamente se va a encargar de la regulación de las funciones viscerales y, como dijimos al presentar el cuadro, todas aquellas funciones que son involuntarias para el ser humano y que son parte de las funciones orgánicas. Técnicamente, este sistema nervioso autónomo va a estar dividido entre dos componentes, un sistema simpático y parasimpático, que van a tener que estar en un balance constante de funcionamiento. Técnicamente está funcionando, como dijimos, fuera de la voluntad y las 24 horas del día, no está precedido por ninguna acción cognitiva, simplemente mantiene una actividad tónica y que puede incrementarse o disminuir a lo largo del día en función del momento en el cual estamos. Obviamente todas las funciones decaen durante lo que es el periodo de sueño y se incrementan durante la función diaria, y de acuerdo a lo que hagamos en el día tendrán más o menos actividad, pero siempre balanceados entre uno y otro. Y como dijimos, es el responsable del mantenimiento de la homeostasis, del equilibrio corporal y de los diferentes tipos de respuestas de adaptación que el organismo va a tener que implementar respecto del medio externo o las variaciones del medio externo que tenga, así como del medio interno. ¿Qué representa el medio interno? Lo vamos a ver en fisiología. Automáticamente aumenta la movilidad muscular o la actividad muscular, se van a tener que disparar situaciones de control de irrigación y oxigenación. Entonces, no importa lo que pase afuera, si yo decido moverme y mis músculos se activan, independientemente del entorno, la función vegetativa va a poner en funcionamiento todos sus parámetros para poder soportar de alguna manera la actividad voluntaria de movimiento que estoy desarrollando. De la misma manera, en función de actividades digestivas o secretoras, se van a ir activando internamente cuestiones que tengan que ver con el control de la motilidad y las secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración, la regulación de la temperatura corporal, es decir, todas funciones que se van regulando a partir de la activación o la secreción de diferentes tipos de hormonas u otros mediadores químicos que son quienes van a estar de alguna manera comandando u ordenando la función de uno u otro sistema. Si queremos sobre este sistema nervioso autónomo hacer una división de nuevo entre central y periférico como hicimos en el somático, es un poquito más complejo. No existe un centro bien definido a nivel del sistema nervioso autónomo como puramente central. Básicamente la integración de todo este componente funcional ocurre en diferentes niveles de lo que ya estudiamos como órganos principales del sistema nervioso, tanto en el cerebro como a nivel de la espina. Sí se pueden reconocer tres grandes centros localizados que ya descubrimos, que ya estuvimos nombrando y haciendo referencia, como por ejemplo el hipotálamo, ¿sí?, que tenía que ver con funciones del sistema neuroendocrino, es decir, de la regulación de la secreción de hormonas, el sistema endocrino en general, y por otra parte el tronco cerebral, que dijimos en su momento que a nivel de la protuberancia o a nivel del bulbo raquídeo, aquí ¿sí?, se encontraban centros de control de la respiración, de la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca. Entonces se podría tomar como que quizás el hipotálamo, el tálamo, el tronco cerebral y la médula espinal podrían ser los principales centros de integración de la función de este sistema vegetativo. Ahora, ya yéndonos un poco más a la parte periférica, este sistema nervioso autónomo es un sistema fundamentalmente eferente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver más que nada
con una cuestión de respuesta a las variaciones. Es decir, acuérdense que la eferencia era aquello que iba desde los centros superiores a la periferia, cuando la aferencia era la información sensorial que iba desde la periferia hacia los centros superiores. En este caso se trata de un sistema, como dijimos, fundamentalmente eferente, que básicamente van a estar bajando información desde los centros superiores para activar, ya sea para más o inhibir, o sea, para menos, la función del órgano o glándula que está regulando. En la división que hacemos de esta zona periférica del sistema nervioso autónomo, dijimos que encontrábamos tanto lo que era el sistema nervioso simpático como el parasimpático, así que vamos a describir un poquitín lo que pasa con las funciones del simpático. Básicamente es controlado por el núcleo posterolateral. Esto implica que un estímulo en esta zona genera una respuesta masiva de la actividad simpática. Ese núcleo o ganglio posterolateral lo vemos alojado ahí a nivel de la columna puntualmente. Específicamente los nervios simpáticos tienen origen a nivel de la médula espinal entre lo que serían los segmentos torácico 1 y lumbar 2, y de ahí se dirigen hacia la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos con la orden funcional de este sistema nervioso simpático. Si hacemos referencia a la ubicación de los diferentes nervios simpáticos en los diferentes niveles y con su relación a lo que sería la función de control de los diferentes órganos a nivel sistémico. Ahí tenemos un esquema específicamente desarrollado y donde vemos cómo cada nivel se conecta con algún componente orgánico en general. Podemos decir que a nivel cervical, básicamente la cadena simpática está constituida por fibras que van desde del nivel torácico primero al torácico quinto. Fíjense que no corresponde puntualmente a unas raíces cervicales. Dijimos que estos nervios se ubicaban básicamente a nivel torácico y hasta lumbar 2, ¿sí? A partir de ahí se forman tres ganglios cervicales, el superior, el medio y el cérvico torácico, que va a tener que ver con cuestiones que son más superiores, ¿sí? Por otra parte, el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado tiene que ver con la inervación simpática de cara, cuello, extremidades superiores, corazón y pulmón. Los ganglios colaterales o paravertebrales inervan órganos y vísceras abdominales y de la pelvis. Estaríamos ubicándonos acá. Ya vamos a ver todo el componente visceral en las clases subsiguientes cuando analicemos lo que es los parámetros de esplagnología dentro de lo que es anatomía, ¿sí? Por otra parte, el ganglio celíaco, que recibe fibras preganglionares de la quinta a la 12 torácica, va a estar inervando lo que corresponde a las funciones estomacales, del hígado, del páncreas, la vesícula biliar, el intestino delgado o los riñones. Vean que esto es bien digestivo y urinario. Y por último, el ganglio mesentérico superior, que va a estar formado por fibras de T10 a T12, inerva componentes intestinales y de la zona del colon, de la vejiga y los órganos reproductores, en forma esquemática general, ¿sí? Si vamos al análisis de lo que es el sistema nervioso periférico, básicamente es parasimpático, no periférico, entré en modo automático y la P me confundió. Este sistema nervioso parasimpático es controlado por núcleos hipotalámicos, ¿sí? Básicamente las fibras están organizadas o tienen origen dentro del tronco encefálico. Sabemos que ahí se ubicaban varios de los pares craneales que ya conocimos, dijimos cuando hicimos referencia a la cabeza, ¿sí? Aproximadamente un 75% de las fibras del sistema parasimpático viajan a través de su nervio más importante, que es el nervio vago, y que va a estar ubicado a nivel de región torácica y abdominal y proporciona fibras para lo que es corazón, pulmones, esófago, estómago, intestino delgado y lo que es la región del colon, del hígado, el páncreas o la parte alta de los uréteres. Técnicamente estas dos funciones, si recordamos
lo que es el primer cuadrito donde veíamos el balance entre sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es más bien activador, ¿sí?, de funciones, y el sistema parasimpático es más bien depresor de todas estas funciones, ¿sí? Específicamente dentro de lo que es el tronco encefálico, habíamos dicho, se encuentran algunos centros autonómicos que tienen que ver con los reflejos cardiovasculares, específicamente en el bulbo encefálico, que van a controlar las funciones vitales de respiración y distribución de la frecuencia y presión cardíaca, regulando así tal vez el sistema más importante para la subsistencia, que es el que funciona 24 horas, que es el sistema cardiorrespiratorio. Como dijimos, la mayor parte de las funciones de este sistema nervioso autónomo son reguladas de manera inconsciente, de forma refleja, percibiendo lo que pasa en el entorno, ¿sí?, o percibiendo lo que pasa con las funciones internas, y a partir de ahí ajustando para más con el sistema simpático o para menos con el sistema parasimpático las funciones a partir de las necesidades que se van percibiendo en los diferentes receptores. Receptores que pueden ser de todo tipo, como dijimos, periféricos táctiles, periféricos de temperatura, visuales, o hasta si se quiere receptores que tienen que ver con componentes químicos orgánicos, como por ejemplo los quimiorreceptores que van analizando constantemente el pH de la sangre, ¿sí? Por último, y para terminar, este video es mucho más cortito, era para cerrar y no hacerlo tan largo al anterior. Específicamente nos queda desarrollar lo que sería el sistema nervioso entérico, que es una clasificación que algunos autores hacen, ¿sí? Básicamente el sistema nervioso entérico es considerado como, para algunos, una tercera división del sistema autónomo. Otros lo toman como parte de lo que es el sistema nervioso en general para la regulación del sistema gastrointestinal. Sí se sabe que es una red intrínseca que básicamente se distribuye en las paredes del intestino y que tiene funciones semi-independientes. Nosotros no podemos diagramar, sí podemos diagramar lo que es la acción voluntaria de la evacuación o del movimiento intestinal para evacuar, pero no lo que es la función propia del sistema intestinal. Específicamente hay una relación, una importante relación entre algunas funciones viscerales y cuestiones de centros superiores que tienen que ver con algunas manifestaciones emocionales. Quizás hay una interrelación constante entre las diferentes partes del sistema nervioso en general, y por eso algunos aspectos del sistema nervioso que estuvimos analizando dentro de lo que es el diencéfalo, puntualmente aquel sistema límbico que tenía que ver con el manejo de las emociones, dijimos, tenga una estrecha vinculación con cuestiones de regulación del sistema nervioso autónomo, así que a partir de una situación de riesgo que podemos estar vivenciando, una situación en la oscuridad, en la noche, quizás caminando por la calle, sentimos, o en casa, sentimos un ruido que nos pone en estado de alerta, eso dispara toda una situación emocional que hace que se nos provoquen situaciones tal vez de miedo o atención, y que pone en alerta a nuestro sistema nervioso para que a partir de las funciones autónomas se activen diferentes tipos de reacciones, como pueden ser el aumento de la frecuencia respiratoria, nos agitamos, el aumento de la frecuencia y de la presión cardíaca, se libera toda la función del sistema simpático para prepararnos para una posible situación de emergencia, de lucha o de huida ante una situación potencialmente agresiva. De la misma manera va a haber un incremento de dilatación de la pupila a nivel de los ojos para poder tener una mayor captación de la poca luz que puede haber en un entorno de oscuridad, y a partir de ahí reconocer mejor el entorno que nos está preocupando. Se nos va a activar una función que tiene que ver con la activación de los pelos de la piel, la zona capilar, que entra en alerta también, y enseguida, como un reflejo primitivo, nuestros folículos pilosos se erizan, se activan. Aumenta el tono muscular, ¿sí? Nos prepara desde lo muscular para
básicamente provocar algún tipo de reacción, como dijimos recién, de lucha o huida, y seguramente la necesidad de la actividad muscular, como dijimos en un principio, también va a provocar que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disparada nos preparen desde el punto de vista de oxigenación y distribución de sangre y oxígeno a nivel muscular para poder estar listos para dar batalla en esa situación que nos está provocando alguna forma de estrés. En este caso ahí tenemos a modo de cierre una integración general de lo que son las funciones del sistema nervioso, desde lo somático, desde los componentes más profundos de nuestro sistema encefálico, de nuestras áreas encefálicas, el diencéfalo, por ejemplo, como dijimos, y la respuesta de aquellas estructuras, como acabamos de ver, más autónomas, con los centros de regulación a nivel superior y con sus conexiones periféricas a partir de los ganglios espinales. Espero que esto haya sido al menos aclarativo de todo esto. Vamos a tener, tienen el libro de Sajalín, perdón, no de Sajalín, de Saladín, tienen ese libro de Saladín, decía, alguna descripción ya de las funciones del sistema nervioso. Les vamos a estar subiendo algunos otros PDF que puedan incrementar su lectura, tanto de lo que es las funciones más que nada y algunas cuestiones de ubicación de los diferentes órganos del sistema nervioso, y otro artículo que tiene que ver con el componente de los nervios periféricos y la función del sistema simpático y parasimpático del sistema autónomo. De parte mía y a nombre de toda la cátedra, los saludos. Les dejo un muy buen abrazo a la distancia desde Moscú y espero estar pronto por allá para seguir estas clases de maneras virtuales, pero un poquito más cerca. Que tengan todos un buen fin de semana.